Si yo viniese hoy a hablaros de la narrativa popular del cambio climático, pues lo primero que haría sería ponerme muy seria, coger probablemente una mascarilla de gases y deciros, el fin de la Tierra está próximo, debido al uso excesivo y al consumo de los humanos. ¿Pero esto es real? El título del vídeo creo que es bastante claro. ¿El apocalipsis climático es real? ¿Qué es lo que dicen los datos? ¿Está soportado este miedo infundado que nos están metiendo tanto a los adultos como a los niños? Lo que vamos a hacer es ir dando datos para ir desmontando la fábula climática que se ha impuesto. ¿Qué es lo que dice la ciencia? En las últimas décadas ha habido muchos datos, se han recopilado muchos datos científicos acerca del cambio climático. Y lo que parece claro es que desde el inicio de la revolución industrial han aumentado los niveles de CO2, que es un gas de efecto invernadero. Este aumento de los niveles de CO2 ha llevado a un aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura ha aumentado el deshielo y esto ha hecho que aumente el nivel del mar. Estos son datos. Con lo que no estoy de acuerdo como científica, y igual que yo, hay otros muchos científicos que no están de acuerdo. De hecho, se han firmado una declaración en contra del alarmismo por parte de 1.600 científicos de diferentes países, de diferentes disciplinas científicas, incluidos entre ellos 2 premios Nobel. Uno de ellos, el Premio Nobel de Física, por sus estudios de mecánica cuántica en el 2022. No estamos de acuerdo con el alarmismo, no estamos de acuerdo con que haya una emergencia climática de la magnitud y del impacto que nos están indicando, porque es cierto que ha aumentado la temperatura, pero también es cierto que ha habido diferentes periodos a lo largo de los miles de millones de años que lleva la Tierra, periodos como era de hielo, periodos más calientes, y ahora podríamos estar en uno de esos periodos. Hoy voy a explicar qué es el efecto invernadero y qué son los gases de efecto invernadero. Sé que es completamente incorrecto y políticamente incorrecto decir lo que vamos a decir y ser el elefante de color en medio de una multitud de elefantes grises, pero como científica debemos de mirar los datos de una manera crítica y debemos ser capaces de cuestionarnos las hipótesis y los planteamientos establecidos. Por ello, voy a ir presentando datos que han sido publicados en los informes del IPCC, que es la agencia intergubernamental de expertos del cambio climático, y voy a utilizar otras fuentes para ir desmontando la fábula climática. Vamos a empezar hablando del efecto invernadero. Si consideramos que esto es la Tierra, todos sabemos que la Tierra tiene alrededor una atmósfera que está compuesta de gases. Los gases mayoritarios en la atmósfera son el oxígeno y el nitrógeno, que suponen casi el 99% de los gases. En el 1% restante se encuentran los gases de efecto invernadero. ¿Son malos los gases de efecto invernadero? ¿Es malo el efecto invernadero? Pues no. A pesar de todo lo que nos están diciendo, no es malo el efecto invernadero. Es el responsable de que podamos vivir en la Tierra, de que la temperatura promedio de la Tierra sea de 15 grados. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura sería alrededor de menos 18 grados. Sería un ambiente inhóspito para la vida. ¿En qué consiste el efecto invernadero? El efecto invernadero consiste en que los rayos del sol son capaces de atravesar la atmósfera, de atravesar esos gases y llegar e incidir sobre la Tierra. Entran en forma de luz visible y producen un calentamiento de la Tierra. El calor de la Tierra se va a desprender, va a irradiar energía en forma de radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja va a ser absorbida por los gases de efecto invernadero, que van a ser entre ellos el CO2, el metano y el vapor de agua, y una vez que es absorbida va a irradiarse en forma de calor en todas direcciones, incluido nuevamente la Tierra, produciendo un calentamiento que, como digo, lleva a que la temperatura promedio de la Tierra sea en torno a 15 grados.
¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son moléculas como estas dos que tengo aquí. Esta es la molécula de CO2, que tiene un carbono, que es la bolita negra, y 2 oxígenos. Y esta molécula de aquí, que es el metano, que tiene un carbono y 4 átomos de hidrógeno, que son las bolitas naranjas. Son 2 de los responsables del efecto invernadero. El CO2, hemos oído mucho hablar de él, hemos oído hablar de las emisiones de CO2 y de cómo han afectado al calentamiento global. El CO2 viene y las emisiones se han producido principalmente de la combustión, de la quema de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. Pero esta molécula es una molécula que es un gas incoloro, inoloro y no tóxico. Sabemos mucho del CO2. El CO2, como digo, se produce de la quema de los combustibles fósiles, pero se produce en muchísimas reacciones químicas. Hoy vamos a generar CO2. Espero que no nos manden a la Brigada Anticambio Climático. Y para generar CO2 vamos a utilizar una reacción muy sencilla. Es la reacción del bicarbonato sódico, que es una base débil, con vinagre. Las dos cosas las tenemos en casa. El vinagre es un ácido débil. Cuando los pongamos en contacto, lo que va a ocurrir es una reacción química en la que se va a generar bicarbonato sódico, agua y CO2 en forma de gas. Lo que vamos a ver cuando yo añada sobre este bicarbonato que ya tengo en este matraz el vinagre, vamos a ver cómo se desprenden burbujas de CO2 y lo que ocurre, y a lo mejor muchos no sabéis, es que el CO2 es más denso, pesa más que el oxígeno. Entonces, cuando se vayan desprendiendo las burbujas de CO2, el CO2 va a ir desplazando el oxígeno que hay dentro del recipiente y se va a quedar lleno de CO2. Voy a encender una vela. Sabéis que las velas, las llamas, para estar encendidas necesitan de oxígeno porque el oxígeno es necesario para la combustión. Si he generado realmente CO2, cuando añada el CO2 que hay dentro de este matraz sobre la llama se tendrá que apagar porque el CO2 caerá sobre la llama y el oxígeno subirá. Vamos a hacer el experimento. Abrimos el vinagre. Aquí, como digo, hay 3 cucharadas de bicarbonato. Y como veis, se está generando el CO2. Esperamos un poquito para que desplace completamente. Encendemos la vela. Y como veis, la vela se apaga porque el CO2 ha caído directamente sobre el oxígeno y ha apagado la vela. Os puedo asegurar que el CO2 no es tóxico porque mis compañeros siguen perfectamente y de momento no nos ha ocurrido nada a ninguno de nosotros.